El español de Canarias suena muy distinto del castellano del centro y norte de España. ¿Pero por qué? Esa diferencia no nació por capricho ni por aislamiento cultural o geográfico. Se formó en realidad en un punto decisivo del mapa. Las islas fueron una frontera atlántica, un lugar de paso, mezcla y conexión entre Europa, África y América. Por eso, entender el habla canaria no es solo estudiar un acento, es asomarse a una historia de conquistas, migraciones, comercios y viajes oceánicos. La introducción del español en las Islas Canarias comenzó tan temprano como el siglo XV, en paralelo con procesos históricos enormes como la conquista de las islas, la caída de Granada y los primeros viajes de Colón, fechas coincidentes con la conquista de La Palma y Tenerife, lo que convirtió poco a poco a Canarias en una especie de laboratorio del idioma en el Atlántico, y se convirtió en un territorio donde la lengua se asentó justo cuando Castilla realizaba su gran expansión por el mundo. Y ahí está una de las claves. El español canario no se formó solamente a partir de las variaciones del norte peninsular. Desde muy pronto recibió población procedente de Andalucía, además de portugueses y otros grupos europeos, y convivió también con el sustrato indígena guanche, sobre todo en el vocabulario. Después vino el otro gran factor, el descubrimiento de América. Canarias fue escala obligada en las rutas hacia el Nuevo Mundo, por lo que durante siglos mantuvo una relación intensa con el Caribe. Hubo circulación continua de personas, mercancías, costumbres y maneras de hablar. La investigación reciente sobre el denominado español atlántico insiste justamente en esa continuidad lingüística entre Canarias y el Caribe hispánico, en donde, vistas desde España, las islas han sido descritas incluso como una preamérica. Por eso el español canario se parece más al caribeño que al castellano septentrional. No porque Canarias copiara al Caribe, ni porque el Caribe copiara a Canarias en un solo sentido, sino porque compartieron una misma historia atlántica. En esa historia tuvieron mucho peso los dialectos meridionales de España, sobre todo los andaluces occidentales, y luego el contacto constante entre las islas y el mundo americano reforzó y estabilizó muchos rasgos comunes. Pasemos ahora a analizar las principales diferencias entre el castellano que se habla en la España continental y el que se habla en las Islas Canarias. La diferencia más conocida está en la pronunciación de la S, la C y la Z. En el español canario predomina el ceseo, es decir, no se distingue entre la S y el sonido interdental de la Z o la C ante la E y la I. En la práctica, casa y caza se pronuncian con el mismo sonido inicial, casa. Los lingüistas han incluido el ceseo entre los rasgos característicos de los dialectos meridionales de España y lo presenta como una peculiaridad plenamente reconocida dentro de la norma culta canaria. Ejemplo de lo anterior es la frase: tuve que hacer el postre con las ciruelas y cerezas almacenadas en esos frascos azules. Otro rasgo muy visible es la aspiración o debilitamiento de la S al final de sílaba o palabra. Esa S final, en muchos contextos, no suena nítida como en el centro y norte de España, sino más suave y a veces como una ligera aspiración. Y en ciertos casos incluso puede debilitarse mucho hasta casi desaparecer. Esa aspiración suave de la S es también uno de los elementos que acercan el acento canario al del Caribe. Esto se puede evidenciar en la siguiente frase: los mismos estudiantes estaban hartos de las pocas garantías de la educación estatal en el país.
Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recordarte cuando haya un nuevo video. A eso se suma la pronunciación de la J, que suele sonar menos áspera que en buena parte del español peninsular. En vez de la fricción fuerte que se oye en muchos hablantes castellanos, en Canarias suele aparecer una pronunciación más suave, aspirada. También es frecuente el yeísmo, es decir, no distinguir entre la lle y la y, algo que Canarias comparte con amplias zonas del mundo hispánico. Ejemplo de lo anterior se aprecia en la frase: dejamos las llaves y las gorras ocultas en el jardín, y ya nos dimos cuenta que se mojaron por la lluvia. En el plano gramatical hay un detalle muy importante. En Canarias no ocupa un lugar central el pronombre vosotros, como sí ocurre en gran parte de la España peninsular. En la práctica, eso significa que para dirigirse a varias personas es mucho más natural usar ustedes, igual que en la mayor parte de América. Este es quizás uno de los puentes más claros entre el español canario y el americano. Pero cabe aclarar que vosotros no desaparece por completo del conocimiento escolar o formal, pero en el uso corriente canario domina claramente ustedes. En relación al léxico o vocabulario, el habla canaria conserva palabras muy locales, algunas heredadas del mundo indígena prehispánico, otras llegadas a través del portugués y muchas que provienen incluso del español americano. No es raro encontrar vocablos o giros que un hablante caribeño sienta cercanos, aunque a alguien del centro de España le resulten menos familiares. Un ejemplo muy conocido es guagua, para referirse al autobús, palabra emblemática tanto en Canarias como en varios países del Caribe. A continuación podremos apreciar algunas de estas evidencias en la diferencia entre un acento estándar peninsular y un acento estándar canario. Vosotros sabéis que cuando terminéis de trabajar tenéis que coger el autobús, dejar vuestras cosas en casa y decirles a vuestros amigos que luego bajáis con ellos a la calle para charlar un rato. Ustedes saben que cuando terminen de trabajar tienen que coger la guagua, dejar sus cosas en casa y decirles a sus amigos que luego bajan con ellos a la calle para hablar un rato. Pero todo esto no significa que el español canario sea uniforme. No hablan exactamente igual en Tenerife, Gran Canaria, La Palma o El Hierro. Y dentro de cada isla también hay matices sociales y locales. Los propios estudios dialectológicos insulares insisten en esa diversidad interna. Pero a pesar de esas diferencias, sí se puede hablar de un perfil canario reconocible, que es común en todo el archipiélago. Un hablado ceseante, con preferencia por ustedes, con S final debilitada, J suave, yeísmo frecuente y una entonación particular. Mientras en el centro y norte de España se consolidaban unas normas prestigiosas asociadas al castellano septentrional, Canarias vivía otra experiencia, la de una comunidad atlántica abierta a Andalucía, a Portugal, al legado aborigen y sobre todo al tráfico continuo con América. Por eso su habla no quedó mirando hacia adentro, sino hacia el océano, y quizás por eso mismo el español canario tiene ese encanto tan reconocible. Suena español sin duda, pero español pasado por influencia del Atlántico. ¿Y tú, has tenido oportunidad de interactuar con hispanohablantes canarios? Si eres canario, ¿te identificas más en tu acento hacia el español peninsular o hacia el español caribeño? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito también a activar la campanita para recordarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!